Ok, en este video voy a platicar acerca de la parábola. Tenemos una ecuación general. Las ecuaciones generales hay que recordar que siempre deben estar igualadas a cero. Para la parábola tenemos dos casos. Ya sea que tengo ax cuadrada más dx más ey más f igual con 0, o tengo cy cuadrada más dx más ey más f igual con 0. Hay que observar que a diferencia de la elipse o de la hipérbola o de la circunferencia, en donde tengo x cuadrada y y cuadrada en la misma ecuación general, aquí en la parábola solamente voy a tener una, ya sea que tengamos x cuadrada o tengamos y cuadrada, pero no podemos tener x cuadrada y cuadrada en la misma ecuación. Significa que si tengo, para este caso, x cuadrada, entonces voy a agruparlo con este que tiene dx, y entonces todo lo demás que no contiene x lo pasaríamos del otro lado de la ecuación para que no estorbe, y vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto de estos términos para después poderlo factorizar como un binomio al cuadrado. Y todo lo demás que quedó del lado derecho de la ecuación, vamos a hacer un procedimiento en donde vamos a tener que factorizar el coeficiente de la y hasta dejarlo como si fuera un 1, es decir, le vamos a quitar el coeficiente, y al otro valor que no va a tener ni x ni y, entonces vamos a tener aquí un valor de la coordenada k del vértice para este caso. En este caso es prácticamente lo mismo. Aquí tengo y cuadrada, y al tener aquí ey, es decir, este con este, los voy a agrupar, y este dx y este f que no tienen la y, los voy a pasar del lado derecho de la ecuación, y hago exactamente lo mismo. Como en este caso la y cuadrada es un término que podemos completar para hacer un trinomio cuadrado perfecto, voy a poder factorizarlo en forma de binomio al cuadrado para que me quede de esta forma. Y lo que queda del otro lado, pues hago el mismo procedimiento. Voy a tener que factorizar para este caso lo que tengamos de coeficiente en la x. Cuando tengo la x cuadrada significa que el eje de simetría es vertical, y cuando tengo y cuadrada significa que el eje de simetría es horizontal. Significa que para un eje de simetría vertical tengo dos casos, que el eje de vertical, el eje de simetría, pues en este caso pues es el que está en medio. También hay algunos que le llaman eje focal, porque pues es el eje en donde o es la línea en donde se ubica el foco, pero generalmente yo lo manejo como eje de simetría. Entonces, para este caso, en que el eje de simetría sea una línea vertical, entonces podría abrirse hacia arriba o podría abrirse hacia abajo. Y cuando el eje de simetría es horizontal, significa que la parábola abriría hacia la derecha o abriría hacia la izquierda. El h, k que aparece al lado de la x y al lado de la y adentro de estos binomios va a ser los números que corresponden a la coordenada del vértice. El vértice es el punto que está sobre el eje de simetría, y es el punto en donde se hace la inflexión de que a lo mejor esta parábola iba hacia arriba y en ese punto empieza a ir hacia abajo, o aquí iba hacia abajo y llega a un punto en donde cambia de dirección y ahora empieza a abrirse hacia arriba. Aquí, si la parábola iba hacia la derecha, va a llegar a un punto en donde va a empezar a ir hacia la izquierda, y si iba hacia la izquierda, va a llegar a un punto en donde va a empezar a ir hacia la derecha. Eso es el vértice. El vértice es ese punto. El foco está adentro, sobre esa misma línea, sobre ese mismo eje de simetría, vamos a encontrar el foco. Para este caso, por ejemplo, así, le voy a poner F de foco. Y entonces, para eso me va a servir este valor P, que aparece en ambos casos de cualquiera de los dos tipos de parábola. La P es la distancia que va del vértice al foco.
Entonces, como estamos hablando de una distancia, generalmente las distancias pues siempre se representan con números positivos. Pero para cuestiones de los cálculos aquí en geometría analítica, al estudiar la parábola, esta P puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Y eso va a influir en si abre hacia arriba, o abre hacia abajo, o abre a la derecha, o abre hacia la izquierda. ¿De qué depende? Es, es muy sencillo determinarlo. Es la distancia del vértice al foco. Entonces es como si mi plumón, por ejemplo, lo pongo sobre el vértice y trazo una flecha hacia donde está el foco. Entonces, si yo me ubico para este caso aquí en el vértice y trazo una flecha que va hacia el foco, entonces esa flecha va hacia arriba. Hay que recordar que en el plano cartesiano tengo mis dos ejes, mi eje X y mi eje Y. Cuando voy del origen del cero hacia la derecha, se dice que es un número positivo. Y cuando voy del centro hacia la izquierda, se dice que es un número negativo. Cuando voy del punto hacia arriba, significa que es un valor positivo de Y. Y cuando voy del punto hacia abajo, se dice que es un valor negativo de Y. Entonces, con estas cuatro, porque aquí voy a tener esas cuatro combinaciones o esas cuatro opciones. Si en este caso la flecha va hacia arriba, significa que esa P va a ser de signo positivo. La distancia, pues ya tendríamos que contar de acuerdo a las coordenadas que tengamos. ¿Cuál es la distancia del vértice al foco? Puede ser una unidad, dos, tres, etcétera. Puede ser cualquier número. Pero el signo que le tenemos que asignar en este caso sí es importante saber cómo se lo vamos a asignar. Para este caso, si yo me ubico en el vértice y trazo una flecha hacia el foco, entonces ahora esa flecha queda apuntando hacia abajo, que en este caso es una dirección negativa o es un vector negativo. Si para este caso me ubico en el vértice y trazo una flecha hacia donde está el foco, ese vector es negativo. Si para este caso yo me ubico en el vértice y trazo una flecha, un vector, hacia donde está el foco, entonces ese sería positivo. Y ese es el signo que le tengo que asignar al valor P para hacer, para hacer los cálculos y poder determinar la ecuación general de una parábola. También en una parábola tengo otras características. Por ejemplo, si tengo una parábola que abre hacia arriba, algo así más o menos. Ya lo borré. Algo así. Entonces aquí tengo mi eje de simetría. Quedamos que entonces aquí está el vértice. Aproximadamente ahí estaría el foco. Y voy a trazar una línea que es perpendicular. Perpendicular, es decir, forma 90 grados con el eje de simetría. Y a este le vamos a llamar lado recto. Y le puedo poner las siglas LR, que significan lado recto. Y este lado recto tiene una cierta longitud, desde aquí hasta acá. Como es simétrico, entonces la distancia que hay de aquí a acá tiene que ser exactamente la misma que hay de aquí hacia acá, porque esto es simétrico. El lado recto es este 4P, es decir, la longitud de aquí a acá, o el largo de esta línea va a ser el valor absoluto de 4P. Lo pongo en valor absoluto porque quedamos que si P en algún momento llega a ser negativo, cuando yo lo multiplique por 4, pues me sigue dando un valor negativo. Pero como estamos hablando de aquí de una longitud, de la longitud de esta línea dentro de la parábola, pues no podemos hablar de distancias negativas, por eso es que se le aplica el valor absoluto. Es decir, si P fuera negativa, en realidad pues el largo de esta línea es lo mismo de aquí para acá que de aquí para acá, así es que es una simple medida. Entonces el lado recto es 4P. Y aquí por fuera tengo una línea que es paralela
O sea que si esta es horizontal, esta también debe ser horizontal. Y esta se llama directriz. Y esta directriz está también, quedamos que la distancia del vértice al foco se llama P. Y esta misma distancia P que va del vértice al foco, también es la misma distancia que hay del vértice a la directriz. Si P vale 5, entonces de aquí hacia acá también habría 5 unidades. Y la misma distancia que voy a tener del vértice al foco hay del vértice a la directriz. Un ejemplo sería, aquí tengo mi eje X, mi eje Y. Vamos a suponer que este vale 5 y este vale 2. Entonces esta coordenada sería 5,2. Y entonces vamos a suponer que como aquí el eje de simetría sea este, vamos a suponer que este punto, como este punto está sobre la misma línea, el 5 no avanzó ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, sí, va a seguir siendo la misma coordenada 5, pero sí subió con respecto a donde está el vértice, el foco sí está un poquito más arriba. Vamos a suponer que subió 2 unidades, que está aquí en el 4, entonces esta coordenada sería 5,4. Y entonces aquí ya claramente se ve que el 2, desde el 2 hasta llegar al 4, entonces significa que esta distancia es de 2 unidades. Y esa sería P. Pero entonces esta P, que es de 2 unidades, tendría que asignarle qué signo, positivo o negativo. Entonces me ubico en el vértice, trazo un vector hacia el foco y me doy cuenta que la flecha va hacia arriba. Significa que ese 2 lo voy a utilizar con valor positivo. Y entonces, para encontrar o esta, tendría entonces que saber cuál es el significado. Si el eje de simetría es vertical, entonces voy a utilizar este lado. No puedo utilizar esto porque esto se utiliza cuando el eje de simetría es horizontal. Y entonces para este caso, pues tengo todos los elementos. El vértice es el H, K. Y entonces voy a utilizar esto, voy a utilizar X menos H. Como la H vale 5, entonces aquí lo pongo como menos 5. Y es igual, este menos es el de la fórmula. Y este 5 originalmente es positivo, así es que menos por más es menos. Si aquí yo hubiera puesto que la coordenada hubiera sido 5 negativo, entonces el negativo que hay en la fórmula no es el mismo negativo que tiene la coordenada. Los tengo que combinar, los tengo que multiplicar. Así es que en ese caso sería aquí un 5 positivo, porque el negativo que tengo en la fórmula con el negativo que tengo en la coordenada se convertiría aquí en positivo ya al tratar de hacer el cálculo. Entonces, como aquí es positivo, más por menos, pues entonces aquí tengo que poner menos. Y luego tengo que poner 4, porque eso es de la fórmula, y P. Quedamos que P vale 2 positivo, así es que aquí le pongo un 2. Y luego abro otro paréntesis, pongo Y menos K. Este menos es el de la fórmula, y K vale 2 positivo, y más por menos, entonces aquí tengo que poner, en este caso, Y menos 2. Y entonces, a partir de aquí, desarrollo. Esto es un binomio al cuadrado, y un binomio al cuadrado me genera un trinomio cuadrado perfecto, que es el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. Y luego tengo igual a 4 por 2 sería 8, que multiplica a Y menos 2. Este 8 salió de 4 por 2. Y entonces aquí sigo teniendo x cuadrada menos 10x más 25 igual a 8 por y, 8y, y 8 por 2, 16. Y ya nada más acomodo en esta forma de tal
manera que me quede igualada a 0. Así es que me quedaría x cuadrada menos 10x. Este 8 que está sumando lo voy a pasar restando del lado izquierdo. Este 16, este 25 ya es este que estaba aquí. Pero este 16 que está del lado derecho lo traigo para el lado izquierdo y lo pongo como más 16 igual a 0. De aquí lo único que puedo simplificar es 25 más 16. Así es que la ecuación general de esta parábola, que tiene su vértice en 5,2, que tiene su foco en 5,4, sería de 20, 30, 41 igual con 0. Aquí me faltó poner el lado recto. El lado recto sería este, y el largo del lado recto es este 4p, es decir, 4p es lo mismo que la longitud del lado recto. Y como p vale 2, entonces el lado recto vale 8. 8 unidades. Hay 8 unidades desde aquí hasta acá. Entonces significa que hay 4 unidades aquí y 4 unidades acá, porque es 8 es completo. Entonces, como esto es simétrico, de aquí de la mitad, que es el foco, hacia la izquierda, y de la mitad hacia la derecha, es exactamente lo mismo. Así es que si aquí este es un 5 y avanzo 4 hacia allá, entonces llegaría al 9. Y si parto del 5 y me traslado 4 unidades hacia la izquierda, llegaría al 1. Significa que esta tiene una altura de 4 unidades. Pero ya la coordenada en x ya cambió. Así es que este extremo sería 9,4. Y este extremo sería 1,4. Porque la altura en este caso pues es la misma altura del foco. La altura del foco es 4 unidades. Entonces la altura de los extremos del lado recto pues también es 4 y 4. Nada más que este se movió en x hacia la derecha y este se movió en x hacia la izquierda, y es 1 y 9. Y la directriz estaría pasando por fuera pongo una línea punteada, y está a la misma distancia que del vértice al foco. Si del vértice al foco hay 2 unidades, entonces del vértice a la directriz también hay 2 unidades. Y entonces si esta altura es 2, entonces esta va a coincidir justamente con el eje con el eje horizontal, con el eje de las X. Y como cruza en Y, este cruza el eje de las Y, porque por acá estaría el eje de las Y, entonces es Y igual con 0. Esa es la directriz. Y esa sería la ecuación, esos serían los elementos, el lado recto, el foco, el vértice, la directriz de esta parábola.